La aceituna y siempre de frente, nunca por debajo del agua como el mamabicho de Ozuna. Yo cogí para atrás lo que es mío, la calle es mía. Al pía lo que pasa es que no le río la clase a ninguno ni apoyo vagabunderías. El maestro Tempo se desacata y le tira a Ozuna, el Cherry Scone, a los Fokker, Wilmer Robert y a muchos más. Señores, le voy a explicar para que ustedes me entiendan lo que está pasando. Ustedes saben, señores, que hace un tiempo, pues Tempo viene pues arrastrando pues unos conflictos con algunos dominicanos. Aparte del Alfa, ustedes saben que él con Fokker pues tiene su rivalidad, el cual pues él no quedó muy contento, ya que él dice que Fokker pues quería poner la fanaticada en su contra, haciendo ver cosas que no era. Ustedes saben que también pues Wilmer Robert le tiró una tiradera al Tempo, el cual pues Wilmer Robert sacó cara por la foto que Tempo pues se publicó, donde se veían pues los niños en el motor, que dice Tempo como quien dice, ahora lo que me tiran, cosas que no le gustó a Wilmer Robert, y le lanzó esa tiradera. También el Cherry Scone, ustedes saben que el año pasado estaba que le hacía una tiradera con todo el video de cualquiera, también pues le tiró a Tempo. Y Ozuna, que no sé en qué momento Ozuna pues le tiró Tempo, porque yo vi que Tempo pues publicó un video temprano de Ozuna pues reconociendo y diciendo que quería ser grande como Tempo, cuando Ozuna todavía pues no estaba en el estrellato. Entonces vemos que en el tema pues él agarra prácticamente y se come con yuca, con guineíto, tripita y pollo a los Fokker, hasta tal punto, señores, de que le dice: dime cómo tú quieres que yo te llame, rata o cucaracha o Santiago Matías. En ese tema pues el Tempo dejó saber de que no está muy contento con a los Fokker. En ese mismo tema también pues le respondió muy contundente la respuesta pues a Wilmer Robert, diciéndole que prácticamente Wilmer Robert pues no está en su liga que se mueva. Vemos que también ahí mimito pues hizo una mención de que la liga de Wilmer Robert era el Cherry Scone, ahí mimito respondiéndole pues esa tiradera que el Cherry Scone en un momento determinado le hizo. Y también vemos, señores, de que dice que Ozuna es un mamabicho, cosa que no sé de dónde viene pues la rivalidad de él y Ozuna. Y también pues le dejó caer pues su cosita a Anuel, aunque no mencionó su nombre ni lo tiró directamente. Yo quiero que tú, que estás viendo este video, si no has escuchado pues la tiradera de Tempo, pues yo lo que voy a hacer, me voy a arriesgar y te la voy a dejar completa aquí para que tú la escuches. Recuerda que tengo que distorsionar la voz para evitar pues un copyright de parte del maestro Tempo, que ojalá no los dé. Y luego de que tú escuches la tiradera, pues yo quiero que tú me dejes aquí tu comentario referente al tema. Pero antes de yo ponerte el video, quiero hablarte de algo brevemente. Mira lo que hay. Quiero hablarte brevemente de este rapero dominicano llamado Outlaws D.I.B., el cual pues es un rapero dominicano, el cual se encuentra radicado en Europa desde temprana edad. Él reside en España. A los 7 años se inicia en el mundo de la música urbana, donde escribió 7 temas, y no hasta el 2015 que se dio a conocer en la calle de España por ser un freestalero de alta gama. Por su acogida en la calle de España le llegó la oportunidad el 2019 de poder grabar con el exponente urbano El Hincho, con quien realizó el rap featuring llamado Rap del Barrio. Dicho tema logró calar en el gusto español y actualmente se está preparando para lanzar su primer álbum. Dicho álbum contará con las colaboraciones de artistas internacionales y del patio, así que yo te recomiendo que te actives con este rapero dominicano representando en Europa, que de verdad, señores, tiene una cotorra excelente. Busca pues su tema junto al Hincho para que no coja lucha. Yo te lo voy a dejar ahí el link en la descripción de su colaboración junto al Hincho, para que tú pues la disfrutes y ahí mismo pues le dejes tu comentario y le diga qué tal tu talento, que de verdad te vas a sorprender con la fluidez que tiene ese menor, de la mano de mi hermanito Junior Urbano TV. Somos Zozobrita Music Radio, así que
Te dejo el video de Tempo y recuerda dejarme tus comentarios. Y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Y sobre todo, que nunca, pero que nunca en la vida se me olvide que Dios te bendiga en grande. Reina de belleza en el certamen, tanto tiempo estudiando a tiempo y se me colgaron en el examen. Admítelo, todo imposible. Desayunaron o están en ayuna. Yo soy la pandemia y no existe vacuna. Dolce & Gabbana en la fuma roja en los premios. Me dice la aceituna y siempre de frente, nunca por debajo del agua como el mamabicho de Ozuna. Yo cogí para atrás lo que es mío, la calle es mía. Al pía, lo que pasa es que no le río la gracia a ninguno ni apoyo vagabunderías. Cada vez que me clavo a más de uno en un tema surgía. Y dime, ¿tú quieres que yo te llame Cucaracha o Santiago Matías? ¡Ay, paro! De que me feo, yo soy la pámpara, la corriente, la lámpara. Y además el cross, llámele Alcántara. Verso épico, ético, en la casa como lírico. Consciente como Abelino de que yo soy la para, dañino como el químico. La verdadera amenaza el nene y yo soy más crazy que Kiko. Chota cómico, ve como yo te lo explico. Yo nunca vendí ese perico. Tengo la puta calle prendida en fuego. La fucking bestia de Puerto Rico. La libreta esta respeta menor. El mejor del rap soy yo de Puerto Rico. Todos son parte de mi viaje a Marte. Y como Tempo parte, aquí nadie parte. Tengo que educarte y no me hagas buscarte con los de Capotillo, Wilmer Duarte. Salte, que tú no estás para esta liga, maricón. Defiéndeme este bicho, canto cabrón. Tu liga el pupilo de un Buda, payaso como Jericho. Lo que le tengo es un bullet con un 4-7 en la mano Andorra. Y a ti que me sigues, yo te invito a que luego de ver este video vayas al canal de Toxicrow para que disfrutes de este éxito de Yaudy featuring Toxicrow titulado Ellos No Saben, un drill callejero con todos los piquetes. Apoya lo bueno, apoya a Yaudy y a Toxicrow.